Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Hay una fórmula en economía para tener una base o principio para establecer una empresa, un negocio, tomar una decisión a nivel de iniciar un emprendimiento como hoy en día habla, pero también podemos aplicar esta fórmula en nuestra vida, podemos aplicarla también en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones también. Ahora miremosla también en el caso del cuerpo de Cristo, la iglesia, pero la iglesia como institución, ¿sí? Como institución, pero también como cuerpo de Cristo, porque algunos también aplican esta fórmula para iniciar una iglesia, una obra cristiana. Y la fórmula es sencilla: gastos y beneficios. Gastos y beneficios. Si los gastos superan los beneficios, no haga ese negocio, no levante esa empresa. Jesús, hablando sobre esto, dice que cualquiera que quiera construir una torre, primeramente no hace un ¿qué? Un presupuesto, un inventario financiero de recursos. No sea que con ese ánimo empiece a construir y después se da cuenta que el bolsillo no le alcanzó, ni los recursos, ¿sí? Y la gente que va a hacer, sí, ven y te ayudamos, ven y te colaboramos. No. ¿Cuánto dinero necesitas? No, yo voy a ayudarte. ¿No? ¿Qué hace la gente? A burlarse. ¿Está usted pasando por circunstancias como esta? Que usted ha invertido su cuerpo, su sabiduría, su inteligencia, tu tiempo, su economía, y lo que ve es pocos beneficios. Ahora, lo contrario, si los beneficios superan los gastos, hágalo. Ahora, estamos hablando como fórmula, ¿no? Es una fórmula. Claro, bien. ¿Sabía usted que hay personas que toman decisiones también afectivamente así? Matrimonios que se basan en esta fórmula. Ay, sí. Y vemos que ponen en la balanza, ¿no? ¿Qué beneficios usted me ofrece en esta relación? Puede ser algo económico. Hay personas que se casan por motivos económicos y no le está engañando al otro, mi hermana. Le dicen, mira, si nos casamos, yo te doy mi juventud, yo te doy placer, yo te doy compañía, pero tú me tienes que tener en esta condición económica. Y funciona para ellos. Ese arreglo, beneficios, gastos. Pero si es lo contrario, gastos y sale plata y sale. No, pero ¿qué? La Biblia dice que es como un saco ¿qué? Roto. Siempre casarse con una persona, sea hombre o mujer. En el caso de la mujer, con un hombre que no le sirve para nada. Ni siquiera para procrear. Y ni siquiera para arreglar algo en la casa. Y la casa se está cayendo. Y esa mujer igualmente, ¿no? Si es una mujer, oiga, coge un electrodoméstico y lo desarma, lo daña. Y todo se daña. Y con todo respeto, no se sienta aludida usted porque no es con usted. Míreme bonito. Ay. Se le quema la comida. Y si nos pasa eso, nos quema la comida. Pero oye, una cosa es que se te queme la comida y una cosa es que siempre estemos comiendo algo quemado. Dígame si era el carbón o era carbón lo que me ibas a servir. Eso es fuerte, ¿no? Pero la pregunta es si ya usted lo sabía. Si usted ya iba a saber de que se iba a unir con una persona así, no sé qué.
Podemos orar por usted, claro, pero que le dé fortaleza para seguir con esa relación. Si usted ya firmó, sí, siga ahí, amando a esa persona, aceptándola como es. Y encontramos, mis amados, en este preámbulo, en esta entrada, lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, y con eso terminamos el capítulo 14. Y nos habla sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, que pasa esas cosas. ¿Sabía usted que en el cuerpo de Cristo encontramos hermanos que tienen ministerio, pero ministerios fracasados, derrotados? No por el Dios que te dio el ministerio, sino por usted que no hizo uso de ese ministerio. Conozco hombres que llevan años y canas y van de iglesia en iglesia o una iglesia para blasfemar contra Dios. ¿Cómo así? Sí, cuando usted habla mal de un hermano, está hablando mal del cuerpo de Cristo. Ese hermano es parte del cuerpo de Cristo. Sí, ministerio en el cual uno dice, oiga, este hermano que le sirvió o le sirve, ¿por qué está en esa condición? Porque no miró esa fórmula, beneficios, ¿sí? Beneficios y gastos. Tal vez se gastaron en un activismo ministerial, pero sin tener en cuenta las promesas y los beneficios de aquel al cual le servimos, no a la obra, sino al dueño de la obra. Son dos cosas diferentes. Usted no le puede servir a la obra sin reconocer que la obra tiene un dueño, y ese dueño no es usted ni soy yo, es Dios, es Cristo. Amén. Amén. Y frente a esto, mis amados, el título de este último aparte de Romanos capítulo 14, versículo 17 al 23 es la vida cristiana. ¿Cuántos creen que usted tiene una nueva vida en Cristo? Amén. Amén. Usted no puede. La Biblia habla de un viejo hombre. Usted no puede vivir una vida cristiana con el mismo hombre. Y en algunas partes me corresponde muchas veces hablarle a hermanos, siervos y consiervos, decirle con qué vida viniste a trabajar. ¿Con el viejo hombre o con el nuevo? ¿Qué dice Pablo? Despojaos del viejo hombre. Es como el que siempre va con la misma ropa. Ahora, no es la ropa de trabajo, ¿no? Muchos tenemos ropa de trabajo, que ahí nos toca. No, la misma, la del viejo hombre. Y decimos que tenemos la vida cristiana. Y la vida cristiana se basa ¿en qué? En el conocimiento teológico. Es importante. Se basa en la versiculitis. Conocer tantos versículos de la Biblia no es lo más prioritario. Hay que conocer la Biblia, claro, hay que vivirla. ¿En qué se basa entonces? Se basa en el amor. En el amor. La vida cristiana se basa en el amor y la unidad. Unidad. Amor y unidad. Y recuerda que la vida cristiana se basa en el amor y la unidad, no en las reglas externas. Si usted entabla una relación empresarial y no le pone pasión, dedicación a esto, solamente es activismo, es ser diligente y eso es bueno. Pero llega un momento que usted se cansa, usted se agota. Y llega un momento en el cual el clima le va a afectar. Ay, ahora está haciendo calor. Ay, ahora está haciendo frío. Ay, ahora, ay, miren que no vino. Ay, que el tiempo cómo se tarda. Ay, pero cuando usted le mete amor, pasión, compasión a eso, ¿sí? Usted se goza. Se goza. ¿Sí? Cuando dos personas entablan una relación basada en el amor, uno los ve ahí mojándose y ahí están. Y horas de pie ahí y hablan por celular y se llaman y duran. Pero cuando no hay amor, usted solamente lo hace por requerimiento, porque me toca, ¿sí? Por cumplir.
Y sí, debemos ser diligentes, no negligentes. Pero si no lo hace con amor, tarde o temprano se va a enfermar físicamente, emocionalmente, en todas las áreas. Por eso este título, la vida cristiana, se basa en el amor y la unidad. Jesús va a decir que un reino dividido, ¿qué pasa? No prospera. No prospera, se acaba. Se acaba. Cuando nos habla de unidad es porque en todo momento y en todo lugar va a haber división o desunión. Va a haber desacuerdos, desunión. Va a haber. Y por eso debemos consolidar la iglesia en el amor y la unidad. Pablo va a explicar que el reino de Dios trata sobre la justicia, la paz y el gozo. La justicia en la cual Cristo pagó el precio de su condenación y mi condenación, y ahora somos inocentes porque Él pagó el precio, el castigo, y la justicia de Dios es satisfecha. Pero también la paz, no una paz de ausencia de aflicción, de ausencia de problemas e incluso de violencia, sino que Dios en medio de la violencia, en medio de la aflicción y de la crisis, Él tiene el control. Él tiene el control. Amén. Pero también habla del gozo, no de la alegría. El gozo es permanente, porque la fuente de ese gozo es Cristo. Pablo va a decir, regocijaos en el Señor siempre, no en las circunstancias. Luego en Nehemías, ¿qué va a decir? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Necesitas de ese gozo para fortalecerte en el Señor? La fuente está en Dios. Y rápidamente hay 3 aspectos en los cuales vamos a profundizar sobre la importancia de esta exhortación. ¿Qué es una exhortación? No es regaño, es un llamado de atención. Iglesia, ¿dónde está el amor? Iglesia, ¿dónde está la unidad? Andrés, ¿dónde está el amor hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus nietos, hacia tu bisnieto, hacia este mundo? Jesús va a decir, en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En que qué? En que estemos acá siempre leyendo la palabra de Dios. Sí, eso es bueno. Que estemos adorando, eso es maravilloso. Que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a nuestro enemigo, al que no es opuesto, al que no es contrario. En eso conoceréis, en que me congrego en tal parte. No. En que tengo y no tengo, no. En que nos amemos uno mismo, no, los unos a los otros. Y frente a esto encontramos rápidamente, escuche bien, es una exhortación a los creyentes que nos conduce a renunciar, usted y yo, todos los días. Debemos renunciar a las libertades de hacer tropezar al hermano. La libertad de hacer tropezar al hermano. ¿Sí? Tropezar al hermano. Hacer tropezar al hermano. Y el primer principio es la verdadera naturaleza del reino de Dios. Nos dice el versículo 17 de Romanos capítulo 14. Nos dice textualmente el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuérdense que había esa discusión sobre la carne que muchos hermanos participaban, desconociendo que había sido sacrificada a los ídolos. Y tomaban esa carne, la comían no bien preparada y participaban también de la sangre. Recordemos que los sacrificios paganos incluían tomar la sangre, digerirla. Y el Señor prohíbe participar de esto. Pero estos hermanos no lo hacían con conciencia de que era alimento sacrificado. Y Pablo va a decir que tú, sabiendo sobre esto, no pongas tropiezo a ese hermano señalando que es un pecador, que es un inmundo. No.
dile de la manera en la cual él deba evitar o no participar de esto. ¿Sí? Me hago entender. A ver, mi esposa y mi familia nos correspondió en un momento difícil vivir en un inquilinato, ya lo habíamos dicho anteriormente cuando estábamos recién llegados aquí, en un inquilinato. Y en ese inquilinato había de todo y para todo, de todo lo que se llama pecado moralmente llamado pecado. Porque para muchos decir mentira no es pecado. Para muchos cristianos decir mentira no es pecado, creo. Pero es pecado porque es padre de mentira es Satanás. Pero el ser vanidoso, soberbio no es pecado, pero es pecado. Pero para muchos que una mujer venda su cuerpo, uy, no, ay, Dios mío, ay. Y había mujeres así. Y nosotros, mi esposa y yo, veíamos a esas personas en toallas, porque no eran apartamentos, eran cuartos. Y nuestros hijos ahí y pasaban en la toallita y el hombre con quien en la toalla. Sí. Y de igual manera brujería y hechicería había ahí. Y había dos cosas en las cuales ahí gente que llegaba alcoholizada, drogada, que eran ladrones, en fin, lo que moralmente es señalado como pecado moralmente visible. Sí, y mi esposa y mi persona orábamos por eso. Y muchos hermanos que nos visitaban lloraban cuando veían en qué situación Dios nos había permitido estar frente a eso. Y para cortarle lo que Dios hace frente a eso. ¿Sí? Porque muchos empezaron a señalar a este servidor y a mi esposa. Señalarnos. ¿Sí? Y no señalarnos para decir, no, hermano Andrés, Dios te tiene así porque Dios quiere hacer un plan con esas personas. Porque Dios está obrando con usted para levantarlo y restaurarlo y poner en cuenta de lo que ha de venir. Y en resumen, muchas de esas personas se distanciaron de nosotros. No volvieron ni a llamarnos ni contestar nuestras llamadas. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? En primer lugar ocurrió la pandemia. Y ya nosotros estábamos preparados para la pandemia. Segundo, mi esposa y este servidor empezamos a predicarle a esas personas. Y una mujer que no podía dar hijos, Dios hizo el milagro de quedar embarazada. Y ese inquilinato que estaba maltrecho, en la cual había fuga de agua y todo eso, mi esposa y yo empezamos a hablarle al dueño, que era colombiano. Y la mayoría eran venezolanos, los únicos colombianos era mi hogar. Vivíamos ahí. Y una señora adoraba a Gregorio, y incluso le puso a su hija Gregoria. Sí, y Dios obró y libró a esas personas de las obras de Satanás. Y había incesto entre ellos. Un tío con su sobrina tenían relaciones. Ahora, ¿cómo usted sabía? Bueno, Dios también muestra, pero en un inquilinato, hermanos. Esto no es apartamento ni conjunto residencial, el cual se oye todo, si es casa y se oye todo. Y groserías, y Dios transformó. Y si usted no lo cree, le invito a que usted vaya conmigo allá en ese lugar y va a haber cambio. Porque no fui yo ni fue mi esposa. Dios que cambia tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón y el mío. Y si no lo crees, hoy lo puede hacer. Y por eso el apóstol Pablo habla de unidad. No para usted esconderse, sino porque Dios te puso ahí, en esta iglesia. No para hablar mal de ti mismo, sino para hablar de amor. Porque Dios está aquí. Y no porque esté este siervo o esta persona hablándoles, sino porque Él le ha placido levantar esta obra acá en Fusa. Y esto se fundamenta en amor. Y por eso nos dice que no es solamente de comida ni bebida, de cosas temporales,
Ay, si supiera por qué la hermana está pasando eso, algo habrá hecho, algo es... No, no ponga tropiezo, ore por ella, clame por ella. Acuérdese de lo que nos compartía nuestro hermano Odidio en la vez pasada. No podemos colocarnos en el lugar de Dios, porque todos compadeceremos ¿ante quién? Ante Cristo, no ante mí. Usted puede esconderse de lo que hace, que no le agrada a Dios. Se puede esconder de esta persona que está aquí hablándole, pero de Dios no. Y tristemente no te quiero infundir miedo ni temor. Quiero hablar del amor de Dios. Él te ama, y porque te ama, veíamos ese video, porque te ama, te confronta en este momento que rindas tu vida a Él, no a una religión, no a una congregación, a Cristo, y seas parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo el cual está conformado por todo aquel que ha reconocido su condición de pecador, y de la cual, aunque el Señor en este momento nos tenga confuso y nos abra puertas en otra parte, vamos a encontrar hermanos en Cristo que tienen el sello del Espíritu Santo y hablan el mismo lenguaje suyo y mío, que es la palabra de Dios. ¡Qué hermosa familia! Por eso Pablo explica que el cristiano no se trata de asuntos temporales o externos, como de comer. ¿Qué hermano? ¿Usted comió o no comió? Si comemos, estamos comiendo esto, pero comemos cerdo, y el Señor prohíbe el cerdo. No comemos butifarra, no, pero entonces, no, mi amado, tenga cuidado. Si usted lo hace con conciencia de no hacerlo, no lo haga. El Señor cuando dice no, es porque no quiero que te destruyas. No participe. Pero tampoco cuestione que yo no voy allá porque allá las mujeres tienen el cabello corto. Sabemos eso y lo hemos compartido. No, tenga cuidado. No, allá no vamos porque allá los que predican, no hagan por eso, esos son asuntos externos. Nos dice que está enfocado en la justicia de Dios a través de Cristo, la paz en la cual el príncipe de paz reina a ti, y a través del gozo que tenemos, del gozo de la salvación, de haber sido perdonados. Segundo principio es priorizar la paz y la edificación. No es evitar, escuche, no es evitar. El que tiene una herida, si no se deja tratar esa herida, se le va a descomponer, se le va a dañar. Es tratar al otro como Dios te trata a ti. Tú no puedes maltratar a esa persona. El Señor no te trata así, te trata con firmeza, sí. Y te corrige no a ti por lo que eres, sino por lo que hiciste que está mal. Se corrige el acto inadecuado, el pecado es el que se corrige, para que esa persona quede limpia, quede lavada. Cuando usted come en un plato de porcelana, de vidrio, ¿qué hace cuando está sucio y usted comió en él? Lo coge, lo rompe y lo echa a la basura. Déjenme decirle que hay personas que hacen así. Los griegos hacen eso, una celebración, y rompen las cosas. Pero vaya y venga, estaríamos comiendo ¿qué? Con la mano, ¿no? Sí, pues Dios, cuando habla de que Él es el alfarero, nos dice que nos rompes por dentro. Nuestra altivez no está en el cuerpo, está en nuestra alma, nuestro corazón. Sí, nuestro corazón, nuestra vida. Por eso Él dice que Él lava ese plato, ese recipiente, y lo hace sentar con los príncipes. Los príncipes en lugares de honor te ha de ubicar a ti y a mí para su gloria. Amén. Amén. Pero también esa paz, dice el versículo 18 y 21, pero edificar. Cuando usted vaya a hablar, se ha de confrontar, pero también de edificar. Los hermanos que se dedican a la construcción, a edificación, saben de esto. Si usted no sabe edificar, entonces ore. Ore. Si usted no sabe palabras ni actos que edifiquen, ore entonces. Porque si no sabe
Si usted no sabe algo, por ejemplo, si yo no sé conducir y usted me presta el carro, ¿qué es lo más seguro que voy a hacer? Estrellarme. Y así ocurre en el cuerpo de Cristo, mis amados. Hay muchos estrellados, y no solamente estrellados, que hace una persona que se estrella, daña el vehículo y provoca ¿qué? Accidente. Muerte a otros. El año pasado y al principio esto hemos visto muchas muertes por gente, como me decía mi hermano Yair, sobre, ay, no, quedó sin freno. No, debió tener tranquilidad ese conductor, pericia, y manejar ahí para que este vehículo no se descuelgue, no vaya a provocar. Sí, porque conducir un vehículo no es solamente que este ande, porque eso es lo que nos enseñan y nos dan el pase. No, ya andó, no, debe aprender. Igual en la construcción, mis amados, que saben de esto. Sí, yo porque veo ahí, no, que aquí la arena, el cemento, el agua, y esto, voy a hacerlo. ¿Cuántas personas lo han hecho? Y han hecho, en vez de colocar suficiente cemento, han colocado más arena que cemento. ¿Y qué ocurre? Con el tiempo empieza eso a erosionar. Ahora, déjenme decirle algo preocupante. Que usted sabiendo edificar y edifica mal, allá con problemas con Dios. Si usted sabiendo conducir un vehículo y provoca un accidente, ya eso se llama imprudencia. El Señor nos llama a ser prudentes, que así como Él te trata, trate al otro con prudencia. Dele el beneficio a ese hermano, a esa hermana, que lo que está haciendo, que aunque no esté bien, no lo está haciendo para traer división, para traer malestar. ¿Sí? ¿Me hago entender, mis amados? ¿Será que mi hermana Carolina, en el caso de Daniel, ay, Daniel, hermoso, ¿sí? Daniel, ya está empezando a caminar, y hay algo ahí de vidrio, y mi hermana se descuidó, y viene Daniel y lo coge, y ¡pah! Se rompió. Y mi hermano, Daniel, no. Y así es usted con Dios, y así es Dios con nosotros. Sí. ¿Qué nos dice el capítulo 3 de Génesis cuando la primera pareja desobedeció? Dios los confrontó, los escuchó. ¿Se acuerdan que muchos predican más que Dios es fuego consumidor? Y sí, Dios es fuego consumidor, pero miren que no los consumió. Les ofreció restauración, arrepentimiento. Igualmente nosotros, como lo hace mi hermana con Daniel, como lo hace cada uno de nosotros con nuestras personas con la cual nos relacionamos. Les tendemos la mano para levantar, para restaurar, como dice Gálatas capítulo 6. Y esto se debe de que Dios te ha tratado no como merecemos, sino como Él ha considerado tratarnos. Amén. Amén. Y quiero terminar con la tercera, la importancia de la conciencia. La conciencia es la capacidad que Dios dio solamente a los seres humanos de conocerse y reconocerse. Los demás, las cosas no se conocen ni se reconocen. Los animales son animales, pero ellos no saben que son animales. Ellos actúan por la clasificación que Dios les dio. Incluso nos dice la palabra que Dios le dio la facultad a Adán y a nosotros para clasificarlos, para darles el nombre que tienen. El perro no sabe que es perro y que pertenece a la especie canina. Los leones no saben que son leones y pertenecen a la especie felina. No, nosotros sí. Nosotros conocemos y reconocemos. Cuando usted se mira, ¿cuánto hemos visto los animales cuando hay un espejo? Se ladra muchas veces si es un perro. La araña, cuando se ve reflejado,
también cree que es otra araña. Ahora, a veces nosotros cuando estamos solos y están las ventanas de vidrio y vemos nuestro reflejo, creemos que otra persona. Pero ¿será que nos quedamos, dice, hablando con nuestro reflejo? No, eso dejémoselo a Blancanieves y al espejo que le hablaba, pero eso no es cierto, ¿no? Que el espejo le hablaba y ¿quién es la más bonita? No, eso no es cierto. Pero mire que nos permite vernos, y cuando usted ve, si bien usted no es el reflejo, usted sabe que es el reflejo de quién, de otra persona, no suyo. Y aquí nos habla de eso, la importancia de la conciencia. Versículos 22 y 23, este sí lo voy a leer para concluir. Dice así la palabra de Dios: ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Mira la pregunta, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Es usted una mujer de oración? Siga siendo esa mujer de oración, pero anime, no desanime al que no tiene ese tiempo de oración como la tiene usted. No ponga el estándar en usted, es que yo oro, yo predico. No, eso es lo que quiere decir. Si tú tienes esa fe, tenla pero para con Dios en tu relación, y eso anime, inspira a otros. ¿Y qué nos dice más sobre esto? Tenla para contigo delante de ¿quién? No delante de los hombres. No delante de los hombres. ¿Sí? Les comentaba sobre los hermanos de esa iglesia que es dueña del colegio, que ahora me dicen, hermano, profe, ahora usted va a ser parte de nuestro equipo ministerial. Claro, yo voy con calma porque eso no es así. Eso no es como reclutar, no, eso viene de Dios. Eso viene de Dios, sí. Y dice luego, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mira que cuando tú hablas y pones tropiezo a alguien que no eres tú, es a ti mismo también, porque todos somos criaturas de Dios, y si somos hijos de Dios, estás poniendo tropiezo a tu hermano, a tu hermana, a tu iglesia, a la cual la cabeza es Cristo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Volvamos otra vez. Si yo tengo claro que eso me destruye por el uso, el mal uso o el abuso que hago de eso, ¿sí? Y yo sé que eso está mal, no debo hacerlo. Pero si esa persona que no tiene conciencia de esto está en esa circunstancia, usted puede corregirle con amor, pero no de la manera en la cual esa persona se endurezca a decir, no, aquí hay puras prohibiciones, no es prohibición tampoco, pero esas personas lo miran así, puras prohibiciones, puras reglas. Aquí el Señor es el que moldea y transforma. Y si nos usa a nosotros en algún momento, debe usted ponerse en el lugar de esa persona de la manera como Dios lo trata a usted. No es suavizar el pecado en ninguna manera, es mostrarle que ese pecado ofende primeramente a Dios más que a usted, porque muchas veces nos sentimos más ofendidos nosotros que el Dios mismo. ¿Sí? Alguien me decía en una consejería, pastor, si usted un día, un familiar, un hijo suyo, le dice que tiene una orientación diferente sexualmente, su hijo es homosexual, ¿qué hace usted? Porque esa es mi situación. Y yo no crié una niña, yo crié un varón. Y cuando él me trajo a esa persona y dijo, mamá, él es mi novio, ¿usted qué hace? Lo que dice acá, amados, amor. Te amo por lo que Dios me dio. Te amo, tú eres mi hijo y Dios me dio. Le diría así, pero no apruebo lo que ahora tú eres. No lo que Dios
hizo de ti, sino lo que tú estás haciendo con lo que Dios hizo de ti. Eres tú, no Dios. Ahora, y si eres tú eres feliz, o solamente es un placer temporal. Un placer temporal. No es realmente el diseño que Dios te hizo. Y hoy en día esa persona fue restaurada y era una misionera que se ocupaba más de la obra que del dueño de la obra y de su primera iglesia, que son su familia. Y vemos esto, mis amados, sobre esto. Dice que usted y yo debemos tener las convicciones personales de guardarnos unos a otros delante de Dios, hacer algo sin dudar, ¿sí? Sin dudar, porque el que duda ya ahí es inconstante como las olas del mar, ¿sí? Ya le metemos malicia, amén. Malicia. La aplicación para este pasaje es: el apóstol Pablo hace resaltar la importancia de actuar con seguridad, en amor y unidos, pues la conciencia nuestra no debe condenar al otro. Y de igual manera nos dice en Judas capítulo 1, versículos 17 al 23. Vamos a leerlo en Judas capítulo, solamente tiene un solo capítulo, Judas, y se considera que este Judas, hermano de Jesús. Judas capítulo 1, versículo 17 al 23 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas ¿por quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 1, versículo 17, el 18. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá que burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Los sensuales, que no tienen ¿qué? Al Espíritu. Miren que no dice que le falta conocimiento de Dios o de la palabra, no, pero les falta lo importante, el Espíritu de Dios. Pero vosotros, amados, ¿qué debemos ser? Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos ¿en qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatando del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Aquí no quiere decir que vamos a aislarnos, no, sino dejar por sentado su posición. ¿Qué hace usted con una persona que está ebria del pecado, de la maldad, aún siendo conocedor? ¿Sí? Usted debe tomar distancia de esa persona. Distancia. Pablo va a decir, y no le tengáis como enemigo. No, dice que debemos de una manera u otra tomar distancia de esa persona, porque no anda en amor ni en edificación. Un principio del hogar es que la ropa sucia se lava en el vecino. Y el único que lava la ropa suya y mía, que es nuestro pecado, no el pecado de condenación, ¿no? Ese que cometemos relacionalmente, ¿no? Porque el único que perdonó lo imperdonable, que es el pecado que nos condenaba, fue Cristo. Nosotros nos arrepentimos sinceramente cuando ofendemos y resbalamos, ¿sí? Y resbalamos. Es la palabra de Dios. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nos santificamos igualmente
cuando leemos la palabra y como un espejo muestra cómo está nuestra condición. Amén. Amén. Y de igual manera cuando Dios nos habla a través de un mensaje. Amén. Amén. Debemos como iglesia edificarnos, fundamentarnos en el amor y la unidad. Y en nuestros hogares igualmente y donde el Señor nos tenga. Poderoso Dios, tu palabra ha sido expuesta. Gracias por el amor que hay en esta congregación y gracias por el amor que tú tienes para ellos, una fuente de amor. Ayúdanos para ayudar en amor, ayúdanos a fortalecer a otros en amor, ayúdanos a estar unidos a ti a través del amor, porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El amor es bueno, pero envanece. Porque muchas veces nos comparamos en que yo sí sé más o yo sí hago más. No, en amor. El amor edifica. Gracias por los hermanos, líderes de esta congregación. Gracias por la junta directiva de esta iglesia. Gracias por cada hermano y hermana que nos acompaña. Gracias por sus familias, por sus hogares. Y reprendemos en la autoridad de Cristo todo lo que quiera traer contención en sus hogares, que quiera traer división en la iglesia, que quiera traer ruina o apagamiento espiritual en las iglesias. Resistimos en Cristo Jesús sometiéndonos primeramente a ti, oh Dios. Toda obra de las tinieblas no tiene lugar. Haz florecer y fructificar cada iglesia, cada don, cada ministerio. Es tu obra, Señor, no nuestra. En el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, mis amados, maravillosamente.